Namaste. 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 Bueno, vamos a empezar el satsanga acá con el maestro Layakara. Podrías comenzar para los nuevos diciendo qué es un satsanga, un poquito, para hacer una introducción. Pues sobre todo es una motivación. En realidad la palabra satsanga significa reunión de personas para poder encontrar el conocimiento o hablar del conocimiento o trabajar en relación al conocimiento. Pero si una persona habla y los demás escuchan, a lo mejor lo que sucede es que uno está intentando motivar al otro a que produzca en su mente un conocimiento que le permita avanzar en su camino, ya sea en su camino cotidiano, en su camino interno. Esto no tiene que ver con el camino interno que se habla, ¿no?, de la espiritualidad, sino integrar todo lo que uno va diciendo y motivar a las personas para que tengan una vida mucho mejor. En verdad es eso. Porque todo es conocimiento. Absolutamente todo es conocimiento, desde los pensamientos más aberrantes que nos traen la posibilidad de darnos cuenta por qué camino estamos avanzando, hasta los pensamientos más sublimes que también nos permiten saber en qué punto de la evolución estamos. Entonces ya me parece que es importante que no hablemos ni de camino externo ni de camino interno, sino de una forma de pensamiento y un reconocimiento de las emociones que nos indiquen el rumbo a seguir. ¿Cualquiera puede impartir un satsanga o cuáles son los requisitos, digamos? En realidad, el satsanga debe hacerse en vivo y con mucha gente. Y lo que hace la persona que lo imparte es mantener una vibración muy alta para que lo que vaya a decir y llegue de un modo total, completo, abierto y entendible. También puede llegar a personas que uno no ve, como ahora, ¿no? Ajá. Que no nos estamos viendo, pero nos están de algún modo percibiendo. En realidad el satsanga es la manifestación de la energía plena de un instructor hacia los demás. Muy bien. Muy bien, un pequeño introducción de lo que es el satsanga, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa que quieras acotar, decir o hacer una introducción o empezamos con unas preguntas? No, es una reunión, pero un poco atípica en estos tiempos porque no estamos muy reunidos. Acá somos 6, nada más. Y bueno, cumpliendo con las normas que se nos piden, pero tampoco sin exagerar. Está bien. Sí. ¿Qué diferencia hay con un darshan? ¿Qué diferencia hay con un darshan? Pues la diferencia es que el instructor en el darshan no habla, solo es la emanación de la presencia divina en ese ser y uno trata de percibirla. Es un poco más difícil eso. La palabra a lo mejor llega un poco más fácil. Esa es la diferencia entre el darshan y el satsanga. El satsanga es que se manifieste la energía, pero también se puede hablar, se puede comentar, se puede preguntar y se puede responder. En el darshan, el instructor pasa entre la multitud y uno intenta percibir su energía. No hay palabras en el darshan, es a través del silencio. No. Muy bien. Pues comenzamos con las preguntas, si quieres. Sí. Algunas que ya me habían hecho antes. Los que gusten pueden ir haciendo ya preguntas en el mismo chat de YouTube. Estas son las que me estuvieron mandando durante la semana. El primero es Marquito Quintana. Dice, ¿a qué te refieres con el trabajo interno? ¿Cuándo se está haciendo ese trabajo? Bueno, me refiero a
tratar de llevar los sentidos hacia adentro en algún momento en particular para poder concentrarse más fácilmente. La concentración también es un pratyahara. Uno lleva los sentidos hacia adentro cuando se concentra en un punto y no en todo lo demás. Hay personas que a lo mejor están leyendo un libro, suena el timbre de la casa y ni lo escuchan, porque están muy concentrados en lo que están haciendo, ¿no? Bueno, se trata de ir un poquito más hacia adentro, más concentrados, para poder con el tiempo lograr una concentración muy profunda y más adelante una meditación muy profunda. A eso puedo llamar camino interno, pero luego de eso, todo lo que uno aprende de ese camino interno lo tiene que llevar a la vida doméstica. Siempre. Hay que entregarlo todo. Entonces no se queda simplemente lo que se dice, el trabajo interno no se quede solamente en la concentración, sino ir capa tras capa, Sí, claro. adentrándonos, ¿no? Sí. El trabajo interno podría estar referido a una práctica, por ejemplo. Exacto. O una idea en silencio, en casa, pero luego Es un principio, digamos. es un principio. Pero luego todo tiene que ser externalizado. Hay que dárselo al mundo entero. Muy bien. Continuamos entonces con Steffi. A ver, perdón. No, Irene, es la segunda, vamos a respetar el orden. Si ya he comprendido que la enfermedad me la he producido por semillas mal sembradas, ¿qué debo hacer para no padecer más esta enfermedad? La enfermedad está ahí y a lo mejor va a seguir su curso, a lo mejor la enfermedad decrece, a lo mejor la enfermedad crece, pero uno le pone el padecimiento, le pone la tranquilidad a todas las cosas. Si uno vive previamente en tranquilidad, cuando aparece la enfermedad, que nada tiene que ver con vivir en paz, en verdad, es una alteración de cómo estamos viviendo, pero más allá de eso, uno puede salirse por un instante de la enfermedad y saber que uno está más allá de esa enfermedad. Quizás con el tiempo pueda paliar los efectos de la enfermedad, o bien, que es lo más importante, estar tranquilo frente a cualquier vicisitud que se presente, ya sea una enfermedad pequeña o algo más grave. Lo mismo con cualquier panorama, como por ejemplo esto que estamos viviendo ahora, sería un poco la misma respuesta. Y no entrar en pánico, pero para que uno no entre en pánico tiene que estar tranquilo. Exacto. Y para estar tranquilo hay que tener mucha fe en la divinidad que mora dentro de uno y comenzar a atribuirle a esa divinidad las herramientas necesarias para que nos muestre el camino. Según con la tendencia de cada personalidad de búsqueda, uno puede ir encontrando esa herramienta de entrega, digamos, con la adversidad que nos pase, ¿no? Sea una enfermedad, sea un virus, Siempre sea... pasan cosas en la vida, siempre. Siempre pasan muchas cosas. Perfecto. Vamos con Makis, que también me preguntó si reconozco haber actuado mal en el pasado. ¿Es posible desandar o reparar una mala acción que ya sucedió, digamos? No, te liberas de la cadena del apego que has tenido sobre aquello que sucedió en tu pasado. Y entonces hoy puedes comenzar un camino sin tanta atadura. Entiendo, y ese famoso karma o de la acción que se ha producido. Según qué tipo de acción. Hay acciones que entendiéndolas, comprendiéndolas y repitiéndose, se libera uno automáticamente. Y hay otras que a lo mejor llevan miles de años en liberarse. Tiene que aparecer alguien
con un poder mucho más importante, mucho más profundo, que se meta en las cavernas abismales de la conciencia y empiece a limpiar sin que el otro se dé cuenta. Por eso está el instructor. Y por eso es satsang. Y por eso está el satsang. Muy bien. Ahora sí, Estefanía. Una vez dijiste que al morir el alma se queda en el mismo lugar y no le pasa nada. ¿El alma de quien se suicida, no le pasa nada o hay alguna diferencia entre una muerte natural, digamos, y uno que se suicida? No, todas las almas pasan por un estado intermedio. Y ahí es como que deben purificar muchísimas cosas de lo vivido en la vida anterior. Pasado ese tiempo de purificación, que eso es de Dios, nunca sabemos cuánto es, en tiempo relativo puede ser miles de años, ¿no? Pasado ese tiempo, el alma va purificándose en estados mucho más profundos y más puros. Pero no basta con ser generoso o con ser bondadoso, hay que sacar todo. Yo conozco gente muy generosa y muy bondadosa que está en ese estado intermedio y no puede salir de ahí. Como medio estancado, ¿no? Y porque no sacaron todo. Se quedaron con muchísimas cosas y no se liberaron. No hay que entrar en samadhi, en realidad. En verdad lo que hay que hacer es que si hay una astilla, la tengo que quitar. Eso del samadhi es muy lindo, muy sublime, seguramente llegará en algún momento, pero yo creo que la liberación es empezar a quitar las astillas que uno tiene. Entonces hacer así, visualizar cuál es y quitarla. Dice, pues esta otra y quitarla. Y quitar todas las astillas. Por más generosos que seamos y bondadosos, uno puede decir, bueno, era tan bondadoso y ¿por qué todavía está en ese estado de oscuridad? En ese estado intermedio de las almas, como un purgatorio, ¿no? Sería un purgatorio. Porque no terminó de sacar todo lo que tenía que sacar. Se guardó cosas y se los llevó a la tumba. ¿Y eso mismo lo llevó a suicidarse? ¿Algún karma anterior o una oscuridad que tanto te arrastra? Y el que se suicida está en un estado de oscuridad muy grande, porque seguramente utilizó alguna cualidad del ego como virtud cardinal. Entonces aparece el sufrimiento por tiempo indeterminado y eso socava la tierra, socava el corazón y se produce la oscuridad muy profunda. Y a veces uno toma esas determinaciones que terminan con las personas y con el sufrimiento. Y comienza con el sufrimiento de otras. Claro. Uno cree que porque se suicida termina con su sufrimiento, pero en realidad renueva su sufrimiento. Y también renueva el sufrimiento de los demás. ¿Es bueno tener conciencia de la muerte todo el tiempo o tenerla como presente de alguna forma? Por ejemplo, se ve siempre que alguno que ha pasado una enfermedad muy grave o casi terminal y se recupera, hay algo a nivel conciencia que se transforma. Eso tiene que ver con tener presente esa muerte todo el tiempo, que saber que este cuerpo, esta funda es provisorio y reconocernos como ese alma inmortal que siempre nos habla, o es simplemente algo más que o puede ayudar a ese camino. Pues en mi experiencia personal yo prefiero pensar siempre en lo que puedo evitar, en las cosas que se pueden evitar para mejorar mi vida. Me parece una actitud necia pensar en lo inevitable. Si es inevitable, voy a pensar en lo inevitable, si va a suceder. Entonces pierdo el tiempo pensando en lo que va a suceder inexorablemente y me pierdo de arreglar las cosas que sí puedo evitar. Entonces el consejo es observar otro campo
y fijarse si hay cosas que puedo quitar. Y entonces me evitaré muchísimos problemas. Perfecto. Sé que es importante, el tema de la muerte trae mucho temor y engendra más temor del que hay. Ese es el problema, por eso digo, no se metan ahí mucho, ¿no? Porque engendra mucho más temor del que ya hay. Entonces, dedíquense a cultivar flores en su jardín, el jardín de la meditación, el jardín de la felicidad, el jardín de las buenas obras, y eviten los problemas que hay. Eso sí hay que trabajar evitando los problemas que hay. Pensar en lo que es inevitable, pues me parece absurdo, la verdad. Es como darse la cabeza contra una pared. Muy bien. Bueno, cambiamos de pregunta. José Manuel García. ¿Cuál es el principal escollo en el camino? ¿La ira, el placer, la pereza o el desencanto ante el poco éxito de todo este camino que uno va avanzando aparentemente? Y los hindúes son sabios en ciertas cosas. Los obstáculos son la ignorancia, el egoísmo, la atracción, la repulsión y el apego. Esos son todos los obstáculos. Entonces mencionar uno en particular es una tontería. Todos traen problemas y en nuestra vida siempre utilizamos todos, en verdad. Siempre utilizamos todos. No es que hay que rasgarse las vestiduras y quitarlos, solo hay que aceptar que están ahí y que traen consecuencias y efectos como cualquier otra cosa. Algunos traen consecuencias más nefastas y otras traen consecuencias normales. Yo digo que el tema de la dualidad de este mundo es normal, no pasa nada con ella. Solo hay que tener cuidado con el sufrir mucho en el tiempo, porque caes en ese patrón y esa inercia y en ese hueco que trae después mucha oscuridad. Claro. Pero este mundo trae la dualidad y uno puede manejar la dualidad tranquilamente mientras no utilice el patrón del ego como si fuera una verdad, porque ahí uno sí va a sufrir mucho y luego va a entrar en muchísima oscuridad y no va a poder salir de ahí. Pero la dualidad es parte de este mundo y es natural y hay que usarla. Y no pasa nada. No hay ningún problema con ella. Muy bien. Acá ya empezamos en la parte de Ramón. Hola Ramón. Dice, parece ser que el miedo, el autodesprecio, la ira, el negativismo, son reacciones a una especie de frustración que traemos. A, te da opciones. A, ¿es así? B, ¿nos puedes hablar de esta frustración? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo tratarla? Etcétera. Y ya después hace otra pregunta. Vamos con esa. Que, en resumen, que el miedo, el autodesprecio, la ira, el negativismo son reacciones de una especie de frustración que traemos. ¿Es así ya que la traemos? ¿Nos puedes hablar de esta frustración? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo tratarla? Es vivencial la frustración. Yo estoy frustrado por un hecho particular que ha sucedido y que no he podido controlar. Ramón sabe de lo que estoy hablando. Y queda el patrón de la frustración ahí adherido, ¿no? Como cualquier acto, ¿no? O yo intentando realizar un acto particular, porque a veces hay actos que no dependen de mí, ¿no? Pero quedan adheridos a mí, ¿no? Y entonces me frustro. Pero hay otros actos que los realizo yo con toda la buena voluntad, con toda la expectativa, con todo el amor, con toda la alegría, con todo el deseo, y se interrumpen por impericia mía, porque los demás también lo interrumpen y también me puedo frustrar. Entonces hay factores que no me pertenecen a mí, pero quedan grabados en mi conciencia
por el impacto emocional que trae. Y a veces queda esa frustración por años, porque como además no es algo mío, lo mío lo puedo cambiar. Pero como no es algo mío, es un impacto emocional de lo que yo estoy viendo, no se puede cambiar. Queda el impacto emocional. El impacto emocional sí se puede cambiar porque es mío. Claro, ya lo tomé. Eso es mío. Es difícil el tema de la frustración porque tiene muchas connotaciones en la vida de una persona, ¿no? Cuando yo cargo con un acto que quiero realizar y me frustro porque no se ha realizado del modo que yo quería, eso trae bastantes karmas a la persona y entonces se vuelve un poco más dificultoso sacarlo, ¿no? Quitarlo, removerlo. Pero del mismo modo es dificultoso cuando yo me enfrento a una situación que no puedo controlar porque no es mío, es del otro, le sucede al otro, y la frustración también está en mí, el impacto emocional es muy grande. Está totalmente relacionado con la no aceptación también, la frustración, como algo que no puedo cambiar, controlar, entonces viene como o sale como una frustración. Uno cuando va a realizar un acto sabe cuál es el efecto que va a causar, porque lo ve en su pantalla mental, pero producto de la atracción o del deseo o del placer, como ustedes quieren llamarlo, va a salir de todas maneras, aunque la persona también puede decir, no, va a traer mucho problema esto. Y atrás, otra vocecita dice, pero qué bonito va a ser, si lo haces. Y parece ser que el ego, como tiene mucha potestad sobre nosotros, nos empuja a realizarlo. Como yo soy dueño de esa acción trae un karma, indefectiblemente. Lo que le puedo decir a las personas que están frustrados por acciones que no dependían de ellos es que esa frustración no trae ningún karma. Entonces las pueden hacer así y tirarlo a la basura. Pero cuando una persona que es dueño de su pensamiento y de su emoción y sabe que eso que va a hacer va a traer un problema muy grave, pero en el fondo es tan placentero que lo hago igual, sí va a traer muchísimos karmas, y aunque quiera ser así, es como que está pegado a la mano, no se va a caer. Como cuando decís que tiene semilla y echa raíz. Sí, eso, el karma es una semilla que echa raíz de un efecto de un karma. Claro, de una acción que uno comete, digamos. Sí, pero la frustración o la tristeza que tiene uno por una situación de un familiar o una situación que ve que le trae muchísimos problemas a uno, mucha tristeza, pero que no depende de uno, eso no trae ningún karma. Entonces esa frustración que está ahí, puedes hacerla así y no está pegada a mi mano, ¿no? Está fuera de mi mano. Entonces hago así y se cae al bote de la basura. Así que no te preocupes demasiado por eso. Qué bueno. Pregunta 2 de Ramón. Dice que no debe aceptar lo que hay. Miedo, autodesprecio. Dice que uno debe aceptar lo que hay, autodesprecio, lujuria, etc. Con los enemigos, ¿no? No termino de entender cómo hacer eso. Lo natural es sentir rechazo por todo esto y querer sacármelo de encima. No puedo aceptarlo. Siento que aceptar lo valida. Como que... Sí. Como que aceptándolo parece como que está tomando. Si está dentro de ti, tienes que aceptar que está dentro de ti. Claro. No lo estás validando. Estás reconociendo simplemente que está dentro de ti. No le estás dando fuerza para que continúe. Uno tiene que reconocerlo, pero desde fuera de eso. Tratar de ver la complejidad que está. Y entonces, si estás fuera de eso, no lo validas. Pero si estás dentro de la lujuria, también puedes razonar, y esto la verdad que puede estar muy bonito,
pero trae muchísimas dificultades. Pero como estás adentro de ella, la estás validando. Claro. Pero si estás fuera observando, con un observador pasivo, no la estás validando. Solo estás reconociendo que todavía hay estas cosas. Claro. Nada más. Sí, bastante diferencia, ¿no? Entre que dejarte llevar por eso, a aceptarla y simplemente como un testigo de Es todo un testigo. eso. Y Un testigo pasivo. para poder observarlo así, ¿no? Ajá. Bueno, Joana, ¿qué pensamiento, respiración o mantra ayuda a calmar el torbellino de pensamiento? O una recomendación. Sí, porque no es mágico, ¿no? Exacto, Que damos exacto. un mantra y automáticamente... Ya lo tendríamos todos. Sí. Pues para Joana, una recomendación que A la quiero noche, llevar- cuando llegas a la noche, después del trabajo, bueno, ahora no tanto trabajo, estás en tu casa, pero cuando llega la noche y te vas a ir a dormir, pregúntate con total honestidad si quieres felicidad o infelicidad. Y respóndete una y otra vez durante un mes, por ejemplo. Esa es la recomendación. Simple, pero... Sí. Uno parece que vive en la infelicidad y hace todo lo posible para que esa infelicidad prospere, se haga más grande, llene jardines completos, campos completos, países completos. Entonces, a la noche pregúntate, ¿qué quiero? ¿Felicidad o infelicidad? Muy bien. Viveca. Oh, Viveca. ¿Cómo está Viveca, hermoso? Pues ahí estará renegando porque tiene que hacer los cortes y no lo estamos dejando espacio para que luego edite. En la búsqueda espiritual, ¿cómo se sabe si es la mente inferior o el noble yo el que realiza la pregunta? La pregunta que estás En ese examen. hablando ahora. Ah, exacto. Pero no importa si es el noble yo o el yo impuro que siempre se mete en todo, porque como se va a responder, se puede responder y el que escucha con la intención de mejorar su vida. Así que deja que el yo inferior, o como quiera llamar, también haga sus preguntas y lo importante es la respuesta. Que no tengan miedo de lo que ven, no tengan temor de lo que ven. El miedo no duele, es una niebla, no duele. Si pasas por una niebla caminando, puedes caminar, puedes saltar, te puedes acostar, te puedes reír, puedes llorar y no duele. Es una emisión detrás de un cristal que tira como una especie de reflejo hacia uno y le hace creer que eso es real, ¿no? La niebla está ahí, puede estar ahí miles de años, pero uno puede también jugar con ella. Así que no hay ningún problema con el temor, porque el temor lo único que sí produce es que no te permite, trae tanta atracción en uno, es una atracción que trae luego más temor, trae un poder atractivo tan grande el temor que no permite ver el objeto a realizar que está del otro lado, que es Dios, la divinidad, un pensamiento más noble, ¿no? Pero bueno, este yo inferior también podríamos describirlo como el miedo, pero tú puedes pasar por él, correr, ir despacio, ir agachado, no hay ningún problema. Hacer una pregunta o no. Hacer una pregunta o no, y el miedo no te va a perturbar en lo más mínimo porque no duele. Es una ilusión grandísima que ha puesto el ego para que se modifique nuestra estructura mental y no podamos ver la belleza que está atrás. Pero tú puedes estar en la bruma y no hay ningún problema. Ninguno. Como lo que dijiste con Ramón, observarlo también, ¿no? Eso, estás ahí. Sí, pero estás además ahí. puedes estar en la bruma y estar
igualmente felicísimo. Muy bien. ¿Seguimos con otra pregunta? ¿Una más? Una Hacemos pregunta y una un cosita. descansito. Muy bien. No sé quién dice, Grica. Quisiera preguntar a Lars qué debemos aprender sobre la envidia. ¿Qué significa cuando la sentimos? ¿Qué sentido debemos darle? Más o menos hablaste un poco de eso, ¿no? De hoy. Sí, pues nuestra autoestima está por el piso, ¿no? Tener que estar envidiando la alegría del otro cuando yo puedo ser feliz en este mismo instante. Envidiar el esposo del otro, envidiar la mujer del otro, ¿no? Envidiar la mansión que tiene mi vecino, o envidiar el auto último modelo que se compró el otro. Bueno, sí, la autoestima está por el piso, hay un grandísimo problema de identificar lo que hay bello adentro de mí, ¿no? Y tener que siempre ver lo bello que hay en el otro como algo negativo, ¿no? O sea, la envidia hace que uno vea muy palpablemente la belleza, la felicidad, la alegría, la buena vida como algo negativo. Y entonces lo ve en el otro y lo quiere, pero como mi autoestima está por el piso y no tengo las herramientas para poder trabajar eso, lo único que hago es pasarme la vida injuriando y criticar a mi prójimo, ¿no? Porque hizo esto, porque hizo el otro, porque va a hacer esto, o porque va a hacer el otro. También te puede llevar a la frustración y Bueno, alimentar todo. hay un una montón de cadena. cosas que conllevan a que este celo, que es un control muy grande, la envidia, ¿no? En realidad es un aspecto del celo. Es un aspecto del celo. Sí, la envidia sí. Sí. Está bueno aclararlo. Claro, sí. Yo estoy celoso de fulano de tal Claro, porque claro. tiene un Mercedes-Benz, no, lo quiero yo, no. ¿Pero es primero el celo o es primero la envidia? Digamos, la semilla. No, la semilla es el desamor, el poco amor que uno se tiene. La autoestima que estás diciendo. La autoestima que está por el piso, el poco amor que uno se tiene y la poca comprensión que uno tiene sobre sí mismo. Ahí sí podemos decir que el pleya de la ignorancia es el que va fluyendo en la vida de uno. Así que si el que me preguntó tiene envidia, le aconsejo que trate de reconocer las cosas bonitas que tiene adentro y deje de estar mirando afuera las cosas que tienen los demás. Con el tiempo, cuando esa envidia empiece a mermar, uno va a empezar a reconocer que las cosas que tienen los demás lo tienen por merecimiento. Muy bien. Nos quedó pendiente una de Steffi que decía, ¿cuál es el sentido de la vida humana? ¿Para qué Dios me pone en este mundo donde hay tanto juicio y dolor? Pues uno es lo que ve, ¿no? Juicio y dolor. Pero deberíamos también aprender que hay belleza, hay amor, hay felicidad, hay contento. O sea, estás en una etapa, en una parte de la montaña donde estás viendo eso. Rodea las montañas, si estás a 10 metros, no te subas ni te bajes de ese metraje. Rodea la montaña y vas a ver que también vas a ver mucha belleza, mucha armonía, mucho amor. Depende de la visión que tenga uno de la vida. Esta visión que se tiene de la vida es un poco, no sé cómo decirlo, pero no... Precaria. No sé si precaria, pero no trae cosas buenas porque uno está totalmente identificado sobre la miseria.
Y esta vida es hermosa. Hay que aprender a mirar que esta vida es hermosa y que lo que hay adentro de uno también es hermoso. Los demás son peces que están moribundos adentro del agua. Y los peces moribundos hay que dejarlos que terminen de morirse. Y uno se tiene que dedicar a nadar junto a los peces que están vivos y que traen cosas buenas y nos van a llevar a un lugar realmente bueno. Pero si la visión que tengo del mundo es pesimista, todo lo que haga va a tener ese tinte pesimista. Así que Steffi, como personas que tienen esa característica pesimista, van a tener que hacer un cambio de visión bastante grande para poder darse cuenta que además de algunas cosas que no son satisfactorias del mundo, que en realidad es lo que ve uno adentro de uno, el mundo es como es y siempre va a ser así. Dual. Si uno con equilibrio puede empezar a mirar ambas cosas, vas a estar satisfecho de sí mismo porque va a estar equilibrado mirando las dos cosas, tanto lo agradable como lo desagradable. Porque si no, siempre la balanza va a estar en desequilibrio. Aprendamos a mirar lo que es desagradable desde nuestro equilibrio y aprendamos a mirar lo agradable dentro de nuestro equilibrio. Y con eso, con el tiempo, logramos estar muy tranquilos con nosotros mismos. Y la mente va a estar tranquila también. Muy bien. Yoga Lee, ¿qué es revelación? ¿O qué es una revelación? Será la pregunta. ¿Qué es revelación? Kriya. La palabra kriya tiene muchas connotaciones. Una de ellas es la revelación que se da dentro del marco de la meditación o dhyana. Uno cree que en la meditación uno ve pajaritos, ve hadas madrinas, ve la personificación de Jesús. Eso puede suceder, tal vez. Pero cuando uno en su meditación ve todas las miserias, es porque la meditación es correcta. Porque meditar significa ver, pero muy profundo adentro, muy profundo adentro. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que realmente hay adentro de uno, la meditación o la práctica que uno realiza es correcta. Generalmente tiene que ver con lo que no me gusta de mí. La meditación introspectiva es una observación de uno mismo. Eso es una meditación. Y generalmente lo que aparece es lo que está en primer plano, siempre. Y generalmente no es lo que me gusta de mí. Entonces, cuando aparece eso es porque la meditación ha sido productiva. Porque en la meditación lo que sucede también es que lo que sale es exactamente lo que es. No es una proyección fantasiosa de mí. En una meditación correctamente realizada, sale lo que realmente es hoy. Si sale celo, es correctamente lo que es hoy. Y entonces el celo se visualiza de tal modo en la meditación que uno puede reconocerlo y desecharlo, aunque sea por un tiempo, no que se va a ir inmediatamente, pero desecharlo de nuestra conciencia. Y desecharlo de nuestra conciencia significa comenzar a tener una actitud distinta en relación a esta actividad que se ha presentado como si fuera una verdad en mí. En la meditación aparecen las verdades, tal cual son. Y entonces cuando aparecen las verdades tal cual son, es tan nítido lo que uno ve que queda impactado con lo que ve y el cambio comienza a producirse progresivamente, aquí y ahora.
Lo mismo pasa con las virtudes. Si aparece amor, aparece devoción, si aparece algo que te emociona, algo, también es porque está eso adelante. Sí, o pero no es relevante en la meditación que aparezca eso. Lo relevante es que aparezca lo que es hoy en mí. Claro. Sí, pero es una revelación, sí, en verdad es una revelación. Porque revela lo que hay hoy, aunque uno diga, "Ay, pero yo esto no lo practico mucho", pero lo que hay como simiente y semilla es lo que hay hoy. Claro. Y eso es lo que hay que trabajar, por eso es lo maravilloso de realizar una meditación. Muy bien. Perdón. Bueno, entonces la meditación es la revelación de lo que hay hoy, ¿no? Como decías. ¿Se escucha? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que es la revelación de lo que hay hoy, la meditación. Pero nosotros también tenemos como decías, es lo que revela la verdad, ¿no? Pero tú eres la verdad, Bueno, a eso iba. no necesitas meditar en eso. Ok, pero también dentro de la percepción interna, eso se puede gozar. Eso sí, se puede gozar, O sea, se percibe como un gozo. se percibe como un gozo, pero es importante también que cuando uno medita, Que no lo busque ese gozo, sino que salga lo que salga. salga lo que tiene que salir. Exacto. Si sale celos, es lo que hay como cimiento importante trabajar. Y si sale el gozo, Sí, también. El gozo es lo ¿será que... así o No. es un invento del ego? No. Está bien, Diferencia, ¿no? pero no es relevante para la persona que está intentando desandar el camino, porque uno es el gozo. No tiene que meditar para encontrar el gozo. Uno No, es el gozo. pero se experimenta. No lo busca, pero se experimenta. Si uno Sí. es el gozo, ¿quién lo experimenta? El gozador, ¿no? Sí, está bien, pero en general en la meditación lo que va a salir son todas las carencias. Uno cree que va a meditar y lo que va a salir va a ser gozo, va a ser felicidad, va a ser prema, va a ser ananda. Pero en realidad lo que va a salir generalmente es lo que uno tiene que trabajar hoy. Aunque atrás esté el gozo, por supuesto. Sí. Como uno es el gozo, el gozador entra en la meditación, ¿no? Para que cuando la cualidad del ego salga por la influencia de la meditación, Sí. uno tenga la cualidad y la virtud de poder socavar inmediatamente esa semilla que hay que trabajar hoy. Con el tiempo, progresivamente, se puede ir purificando. Lo que trae la meditación es revelación. Pero tú eres el gozo y tú entras a la meditación con el gozo, por eso experimentas el gozo en la meditación. Pero lo que se te revela es lo que tienes que trabajar hoy. Sigo con la de Erika, que más o menos va por este camino y luego hacemos otra y cambiamos de tema. Así seguimos un poco el hilo. ¿Qué significa servir a Dios? Pues que uno tenga la actitud de progresar en la vida, de ver que este mundo es para sembrarlo y saber qué es lo que uno tiene que sembrar. Eso es lo que uno tiene que hacer en la vida. Ser un buen sembrador. Jesús habló de sembrar siempre. Entonces, ver qué es lo que uno tiene que sembrar es el verdadero motivo de nuestra vida. Es poder sembrar cosas buenas. No estoy hablando de cosas grandilocuentes, hablando de cosas sencillas. De tener un pensamiento sencillo, simple, nada más simple. Aunque haya un montón de cosas alrededor, empezar a sembrar pensamientos simples, empezar a sembrar actos simples y empezar a sembrar sentimientos sencillos, siempre.
Ese es el cultivo de nuestra vida. Muy bien, y no podía faltar la pregunta, la visión a nivel espiritual de todo esto que está pasando con el coronavirus. Pregunta Gerardo. Lo que le puede pasar a este mundo es que suceda esto. Este planeta está respirando ahora. En verdad está respirando. El virus somos nosotros, en realidad. Que hacemos todo lo posible para que este planeta termine su función antes de lo previsto. Y entonces, como estamos ahora en un estado de mayor pasividad, lo que estamos provocando es que este planeta pueda respirar un poco más. Entonces están apareciendo, por ejemplo, no sé si lo habrán notado, aves en nuestra zona donde vivimos que nunca habían aparecido, por ejemplo, ¿no? Entonces todo está reviviendo gracias a que este mundo está viviendo nuevamente en un momento de calma. El mundo necesita calma y nosotros, como somos necios, no le estamos proporcionando esa calma. Entonces, si estamos entendiendo bien lo que está sucediendo, a lo mejor podemos tener una actitud mucho más armoniosa en relación al mundo, que también tiene vida propia. Y podemos integrarnos a él, y no al revés, sino integrarnos a él y volvernos más pasivos y más armoniosos. Eso es lo que este mundo nos está pidiendo hoy, por eso todos estamos un poquito más tranquilos, más en nuestra casita, teniendo la posibilidad de reflexionar un poquito más sobre lo que nos sucede y lo que el mundo nos está pidiendo, en verdad, que es que vivamos más en armonía. Muy bien. Miguel Ríos pregunta, ¿por qué si este mundo fue creado por una conciencia de amor, tiene un sistema natural de supervivencia que impulsa al egoísmo y a la destrucción? ¿Acaso no es contradictorio? No. Hola, Miguel. Es el primer estado, la supervivencia. Es como pedirle a un bebé que se quede en el estado de bebé y decirle, ¿por qué pasas de ser un bebé a ser un niño? Qué feo que está. Es un estado, el de la supervivencia. Luego está el estado de la productividad en el ser humano, que produce, ¿no?, semillas para que este mundo produzca y nos podamos alimentar. Y luego existen otros estados, como el estado de la armonía, donde necesitamos de paz, naturalmente, necesitamos de misericordia, y con el tiempo nos acercamos a una vida un poquito más serena y más pacífica. Pero el estado al cual te refieres, Miguel, es un estado natural del ser humano que se procura a sí mismo, primero con la necesidad de comer, de vestirse, de aparearse y todas esas cosas básicas que el ser humano necesita para la subsistencia. Pero también necesita procurarse un estado de mayor armonía, eso vendrá después. Pero este es el primer estado. El niño inexorablemente se va a volver un adulto. Primero un adolescente, luego un adulto, y así sucesivamente. Son los estados inherentes del ser humano. Y con esos estados viene cierta madurez. En el estado de supervivencia no hay demasiada madurez. Lo que sucede es que la naturaleza misma me pide comida, por ejemplo, me pide ropa y me pide satisfacerme a mí mismo desde el deseo y el placer. Pero luego de ese estado viene naturalmente otro tipo de estado donde la madurez comienza a aparecer y uno necesita un poco más de tranquilidad, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y todo lo anterior no se extingue, no se tiene que extinguir porque es natural, pero se apacigua.
Así que lo que estás pidiendo, Miguel, no puede ser, porque es un estado natural y se pasará naturalmente a otro estado del ser, que es procurarse a sí mismo tener paz y tener tranquilidad. Y cuando uno tiene paz y tranquilidad, hay algunas cosas que dejan de sucederle a la persona. O a lo mejor no hay tanto interés como había antes en el estado de supervivencia, ¿no? Uno detiene algunas funciones o las funciones que antes las realizaba muy habitualmente, las empieza a realizar no tan habitualmente. Muy bien. Cecilio Méndez hace un par de preguntitas. ¿Qué viene siendo la espiritualidad y cómo se libera uno del resentimiento? Pues es una palabra, la espiritualidad. No tiene más peso que otras. Lo importante es que, hablando de estos estados, llega un momento que hay un estado en el cual uno madura y se da cuenta de todos sus errores y trata de detenerlos. La detención puede suceder por medio de una reflexión profunda, ¿no? O la detención puede suceder por medio de un sentimiento muy profundo. Pensamiento profundo se llama a entender que ya hay cosas en la vida que uno ya no quiere más. Sentimiento muy profundo es saber con la mente, pero percibiendo este sentimiento de que hay una emoción, por decirlo de algún modo en un principio, uno lo toma como una emoción, que lo abarca todo, y que con esa emoción llamada amor puede hacer que su barco llegue a un buen puerto. Entonces la espiritualidad es una palabra. Lo importante es que uno pueda mirar y darse cuenta que hay algunas cosas que ya no son más para nuestra vida. Y que pueda uno también al mismo tiempo entender que hay sentimientos que son mucho más profundos de los que uno portaba hasta este momento. A lo mejor a través del estado de supervivencia uno le tiene cariño a las personas, le tiene un pequeño afecto a las personas, ¿no? Yo le puedo tener cariño a mi perro o a mi gato y hasta ahí llegamos, ¿no? Con el cariño y con el afecto. Pero luego de que este estado va quedando atrás y me quedo simplemente con las herramientas necesarias para subsistir, sin que me traigan ningún conflicto, aparecen otros pensamientos y otros sentimientos un poquito más elevados, y entonces comienzo a comprender que al otro hay que respetarlo. Entonces este sentimiento de respeto es una parte de un amor mucho más profundo. Y comienzan a haber pensamientos en relación a servir naturalmente al otro sin esperar demasiada recompensa. Entonces, estos estados van cambiando. Si a esto tú le quieres llamar espiritualidad, le puedes llamar, pero es importante darse cuenta que uno tarde o temprano comienza a evolucionar, tanto desde la supervivencia como desde lo interno. Y este amor y estos pensamientos también se vuelven mucho más maduros. Entonces lo que yo hacía ayer, a lo mejor lo hago, pero con otra intención. No es que los tengo que dejar de lado. Uno a veces dice, no tengo que hacer más nada. Hay que hacer exactamente lo mismo, pero con una intención de integridad y de armonía y de desapego. Justo está hablando, Cintia está diciendo de cómo compartir la forma más sencilla de este camino con los demás. Para si se puede ir respondiendo justamente con lo que estás diciendo, ¿no? Uno cree que tiene que abandonarse a sí mismo, uno es la misma persona siempre, ¿no?
¿qué le va a pedir a Dios? Cámbiame de persona, por favor. Cámbiame de cuerpo, cámbiame de personalidad, cámbiame la voz, cámbiame todo. Porque no quiero ser así. Si tú no quieres ser así hoy, estás en problemas, ¿no? Porque no te estás aceptando como eres. Lo que tiene que ir sucediendo es que a medida que uno va caminando, camine observando, siendo testigo de lo que está pasando, no con una máscara en los ojos. Uno tiene que ir mirando lo que va pasando. Entonces, esta espiritualidad es solo una palabra y uno camina. Pero acuérdense siempre, ¿no? Que cuando uno camina deja una estela atrás, es como el caracol, ¿no? Que va dejando una estela atrás. Y alguien va a mirar esa estela. Y alguien va a caminar por esa estela. O sea, uno no se tiene por qué preocupar de tener que compartirlo, sino más bien ir caminando, vibrando alto, como siempre nos dicen, y ya, o hay que hacer algo especial, porque como pregunta Cintia de cómo puedo Pero los hacer problemas están, ¿no? La tristeza existe en este mundo y la gente se preocupa mucho por ello. Y esa misma tristeza termina siendo un obstáculo para nosotros. ¿Cómo no decir que existe? Sí existe. Sí, es parte de nuestra existencia. Pero lo que uno tiene que proponer siempre es que no es lo único que hay. En el momento que aparece la tristeza, al mismo tiempo aparece la alegría. Paralelamente se acompañan. Siempre, siempre. En este momento nosotros estamos hablando de cosas que benefician a la gente. Pero en este mismo momento hay personas que están hablando cosas que no benefician a la gente. Este camino es siempre de acompañamiento dual. Entonces tenemos que aprender a estar en equilibrio observando ambas cosas. Una trae mucho beneficio para nuestra vida y el otro no trae gran beneficio para nuestra vida. Pero ambos deben ser observados con la misma mirada, con el mismo enfoque, con la misma claridad. no eligiendo uno y otro No, al principio? no. Muy bien, pasamos a una pregunta de Karina Alarcón. Jesús resucitó, sus discípulos no lo reconocían, ¿tiene que ver con lo que nos cuesta ver el ser divino en el prójimo? ¿Cuál es la enseñanza de ese acontecimiento? Eso, Jesús es omnipresente, se muestra al mundo entero y algunas personas podrán ver ese conocimiento por evolución y otras no. Exactamente eso. Muy bien. María del Carmen Mellado, ¿cuál es la importancia de los detalles y si estos detalles tienen reflejo y efecto del amor para fluir mejor? Como que, ¿cuáles son los detalles, ¿no? Para... dice, ¿cuál es la importancia de los detalles y si estos detalles tienen reflejo y el efecto del amor para fluir mejor? No entiendo mucho Lo importante es que uno reconozca lo que hay dentro de uno. Los detalles déjaselos para un auto lujoso, que está lleno de botones y hay algunos que estacionan solos. Tú aprende a mirar con mucha fortaleza y entrega lo que hay de un lado y lo que hay del otro. Desde su equilibrio. Siempre lo voy a decir, eso es importante. Siempre estamos mirando una sola parte y entonces siempre estaremos disgregados. Aunque mires siempre lo bueno de ti, siempre vas a estar disgregado. Siempre hay que mirar todo lo que hay. Todo lo que se muestra aquí y ahora
en este periodo de evolución en el que estás. El miedo es miedo, no hay detalles en él. La lujuria es lujuria, no hay ningún detalle en él. La alegría es alegría, tal cual es, y no hay ningún detalle en él. Puedes buscar los detalles en el mundo en que vives, poner florcitas en tu habitación o adornos en tu librero. No hay ningún problema con eso. Esos son detalles bonitos en una casa. No hay ningún problema con eso y uno va a estar satisfecho porque está bonita la casa. Pero para que tu casa interior esté bonita, tienes que olvidarte de los detalles y saber que el celo te corrompe y saber que la felicidad te enaltece. Y no hay detalles algunos, ni en uno ni en el otro. Silvia Delgado, ¿cómo puedo hacer para estar otra vez? ¿Cómo puedo hacer para estar otra vez bajo tu divino manto protector, Guruji? Pues uno trata de estar con todas las personas siempre, pero uno se desvía. Lo único que puedes hacer es identificar cuál es tu meta, ¿no? Ahí uno sabe cuál es la meta, e ir por ese camino con todas las miserias que se te ocurran, no importa cuáles, y haciéndote cargo mientras vas caminando de esas miserias. En ese camino hay subcaminitos, chiquititos así, insignificantes, y como uno está muy pendiente de este mundo dual, percibe esos caminitos chiquititos. Y uno se dice a sí mismo, como conozco este camino que conduce a Dios, y nadie me lo va a quitar, porque es mío, no hay ningún problema, me voy un ratito por aquí a mirar a ver qué hay. Y como conozco cuál es el camino, no hay ningún problema con él, puedo regresar cuando quiera. Pero cuando tú te desvías porque estás débil aún de aquel camino, ¿no? Que se dice es mi camino, ¿no? Hacia Dios y yo lo conozco. Entonces te sales un rato por ahí mientras piensas en el camino hacia Dios, entonces uno va confiado. Ningún problema hay porque va confiado y sabe cuál es el camino hacia Dios. Y entonces va por ahí y se deleita un rato, porque dice, todavía necesito de esto. Y está bien, porque estamos hablando de la dualidad. Todavía necesito de esto, pero conozco perfectamente la vuelta hacia el camino hacia Dios. Entonces luego de deleitarse, dice, ya estoy aburrido, ya esto no me sirve para mucho, ya entendí que no sirve para mucho, y entonces ya vuelvo a mi camino hacia Dios. Pero cuando se da vuelta hay otro bosque gigantesco. Antes no estaba ese bosque, pero hoy, como uno es un sembrador, sembró ese deleite, ¿no? Que era natural en uno, lo sembró profundamente, y cuando se dio vuelta para regresar al camino hacia Dios, se encontró con un bosque espeso. Y si bien sabe dónde está el camino hacia Dios, no lo puede desandar ahora porque se encontró con el peso de sus propias miserias convertidas en un gran bosque que ahora va a tener que purificar. Y vaya a saber cuántos años o miles de años le va a llevar purificarlo. Entonces lo mejor que uno puede hacer es hacerse cargo de todo lo que hay sin salirse de ese camino hacia Dios. Sin salirse. Hacerse cargo y tratar de ir reparando las cosas que uno puede reparar, pero sin salirse de ese camino hacia Dios, porque si bien uno está haciendo caso a lo que está sucediendo, si me toca desviar un poquito porque todavía necesito de esto, el problema no es eso, sino el problema que como uno es un sembrador, cuando se da vuelta para regresar, se encuentra con
un bosque tupido y no entra ni una gota de sol. Muy bien. Juli. Pregunta Juli. Cuando un niño empuja a otro niño, el niño que empujaba se siente malo. ¿Cómo hace para quitarse ese sentimiento? Pues el sentimiento lo tienen los dos, seguramente, ¿no? Porque son dos personas inocentes. El sentimiento de quien empujó al niño y el sentimiento de quien recibió el efecto de ser empujado. Como uno es inocente, lo que puede hacer es pedir perdón. Ojalá que el niño que empujó pueda pedir perdón y el niño que fue empujado pueda recibir ese perdón y agradecer. Muy bien. Eli. Nachito, ¿puedes hablar de la entrega y de la renuncia a los pensamientos, por favor? ¿La entrega qué? Uno se entrega a tantas cosas, estamos todo el tiempo entregándonos a muchas cosas. Mientras estés tranquilo, no hay problema con entregarse a cosas. Mientras no se engañe uno mismo, se puede entregar a lo que sea, porque uno estará siempre tranquilo. Y hay algo que lo empuja a estar tranquilo. Y uno puede entregarse a muchísimas cosas y no va a pasar absolutamente nada. Pero generalmente uno cuando está tranquilo no decide a qué cosa entregarse, sino que naturalmente hace las cosas y no se desvía de su camino y vive tranquilo y feliz con lo que tiene, sea un céntimo o un millón, vive tranquilo y feliz. Así que no hay ningún problema para eso. Esa entrega, cuando uno dice, tengo que entregarme o tengo que darlo todo, es parte de ese mismo yo personal que todavía quiere entregarse, porque como estás diciendo, cuando hay entrega, hay entrega. Y no hay que preocuparse cómo hago para entregarme, es porque todavía no sucedió. Sí, igual hay algo bueno en eso, ¿no? Uh-huh. Si uno está decidiendo entregarse, tiene que haber un viento fuerte que lo empuje, ¿no? Pero no está mal porque está viendo que ya hay algo que se está extinguiendo. Claro. Que tiene que ver con aquellas cosas que yo ya no quiero más para mi vida. No se van a desaparecer esas cosas, solo ya no van a tener la fuerza que tenían antes. Es como el caracol. El caracol cuando desaparece deja su caparazón. El caparazón está ahí, pero si tú miras y haces así, el caracol desapareció. Entonces va a quedar la forma, ¿no? Queda la forma, pero si miras así, la sustancia y la fuerza que lo integraba ya va a desaparecer. Muy bien. A ver si encontramos. Gustavo Cani pregunta, ¿por qué siento tanto amor por ti y me cuesta tanto sentir lo mismo amor por el lista elegido? ¿Está bien? ¿Veo en ti como si fueras el mismo? Pues sí, qué sé yo, hay muchas necesidades que tiene la gente de sentir amor. A lo mejor, como no reacciono y uno necesita ver que hay gente que ya no reacciona tanto, le da igual. Si me hablan bien, si me hablan mal, no pasa nada, no hay problema con eso. A lo mejor la persona relaciona con eso, se relaciona con eso, o está necesitando eso, ¿no? Que no haya tanta acción y reacción. Causa y efecto todo el tiempo, y no hay descanso. A lo mejor lo que estás viendo es que
hay reposo un poquito y hay un poquito de descanso, que es lo que necesita el otro. A lo mejor uno es como una especie de remanso, pero si se visualiza en todo el mundo, se tiene que visualizar. En la familia, ahí respondió y dio dos personajes, ¿no? Uno que está hablando y el otro lista, pero no habló de la familia. La familia tiene que ser un remanso porque es el comienzo de todo, ¿no? Y si eso está mal, que son los cimientos donde uno resurge como persona y luego resurge como energía viviente, si eso está mal, el edificio se va a venir abajo. Entonces, más allá de que uno pueda ver en algunas personas cierto remanso, lo que hay que arreglar son los pilares de la familia, ¿no? Que han sido las simientes por la cual yo estoy vivo en este momento, junto con el Señor, ¿no? Pero estoy vivo por ello, ¿no? A veces no reconocemos esta cosa tan maravillosa de papá y mamá. Y lo pasamos por alto y solo tenemos resentimiento. Entonces, si la familia está bien y la reconozco como un pilar maravilloso para nuestra vida, va a haber remanso y no va a hacer falta ni siquiera estar pensando en el lista o en el instructor, eso en el refugio. El refugio tiene que ser todo. Y el principio de todo, en esta vida relativa, es papá y mamá. Sanar ahí, la raíz. Sí. Seguimos con las preguntas. Viveka, ¿cuánto y qué me falta para hacer y estar en ti y en el todo? Nada. Seguramente está ese pensamiento mórbido que no se alcanza a ver, con todo respeto, Siempre hay un pensamiento mórbido que está en el sótano de mi casa. Y el sótano de mi casa es de kilómetros hacia abajo, de kilómetros. Y el pensamiento mórbido vive en la oscuridad. Y lanza su saliva, ¿no? Su espuma hacia arriba y te hace sentir infeliz. ¿Pero qué hace falta? Nada, no hace falta nada. Hace falta que entiendas y sientas que puedes ser feliz ahora mismo. Pero sí, en todo el ser humano, todos sin excepción, tenemos estos pensamientos mórbidos que viven kilómetros hacia abajo. Lo que sí se puede hacer es quitar el efecto venenoso que tiene, ¿no? El efecto venenoso. Siempre va a tirar su saliva, pero en algún momento, conforme a saber que no necesito más nada, porque lo tengo todo, con una entrega inclaudicable. Con esa entrega quitas el veneno. No tienes que socavar e ir a esos kilómetros donde se encuentra este pensamiento mórbido, sino que con una entrega inquebrantable, solo con la entrega inquebrantable, sin tener que estar pensando, ay, sí, estoy en fulano de tal, sin tener que sentir que estoy en fulano de tal. Primero tiene que haber una entrega inquebrantable de que esto es así. Uno cree que primero lo tiene que sentir para decir, esto es así. Y en verdad uno tiene que entregarse a la idea de que esto es así. Y entregarse al sentimiento interno de que esto es así. Por eso te digo, querido, que no te falta absolutamente nada. Cuando esté esta entrega inquebrantable, se quitará el veneno. Y entonces vas a estar tranquilo.
no con la necesidad de estar en el otro, con el corazón del otro, porque somos uno todos. Sí, está hermoso eso, pero lo importante es que haya una entrega inquebrantable de que esto es así. Cuando decís de entrega, ¿se refiere a la certeza absoluta de que eso es así o es más todavía? Porque ¿cómo se produce esa entrega inquebrantable? ¿Cuándo sucede? No depende de nosotros, es de Dios. Pero es que Dios ya está en ti. No tienes que hacer absolutamente nada con eso, simplemente aceptar de que Dios está en ti. Es que eso No es lo así. tienes que sentir, no lo tienes que pensar. Eso es así. Tienes que saber que Dios está en ti. Lulú pregunta, ¿podrías hablar un poco de la diferencia que puede haber entre tranquilidad y paz? Sattva es tranquilidad. Es un estado de la modalidad de la naturaleza material, donde uno se puede mover en este mundo ya percibiendo lo que verdaderamente es. Y la paz es el estado final de esa tranquilidad. Sattva viene a ser como las puertas del cielo que le llaman, o ya es la paz eso. No, sattva es un estado que te permite ya percibir a Dios, la entidad divina, el flujo del universo. Pero ya no hay altibajos, digamos. Sigue estando la oscuridad y sigue estando la pasionalidad, pero mínimo, así mínimo. Ya no te arrastra. La naturaleza tiene tres aspectos: el aspecto de la oscuridad, la inercia, el aspecto de la pasionalidad y la actividad sensorial, y el tercer aspecto, que es un poquito más profundo, que es el de la tranquilidad y la bondad. Entonces, en esta tranquilidad y bondad uno ya puede percibir que existe esta... no tiene que pensar, No, ya se percibe, digamos. ni siquiera tiene que sentir, se percibe que hay una entidad superior ahí dando vueltas, que la provoco yo, porque estoy en un estado de tranquilidad. Y la paz es ese estado de permanencia que permite conocer todas las cosas que hay con un conocimiento total de ellas. Eso es paz. ¿Sucede o también se busca la paz? No. La paz está esperando. Está, exacto. La paz espera, la bienaventuranza, la alegría, muy profunda espera. Pero lo que se puede decir que mientras está sattva, también está rajas. Y mientras está rajas, también está tamas. Pero cuando hay paz permanente. Una vez que alguien ya está en paz, ¿puede volver a ser tamásico? No, Ya. pero puede ver la oscuridad como ninguna persona la puede ver. Claro. Y puede ver la pasionalidad como ninguna persona la puede ver. Pues ya llegó un punto de visión, Claro, donde todo es claro. Entonces, uno cree que se terminó la oscuridad, ¿no? Uno puede verla tal cual es, puede ver la pasionalidad tal cual es. ¿Ya no le afecta? No, la ve, puede ayudar también, Claro. puede ayudar a través de lo que ve a los demás. Pero es un estado de la modalidad de la naturaleza material sattva. Es un paso hacia el reino de los cielos. Pero bueno, a lo mejor ese paso hay que trabajar bastante para... Hay que permanecer en esa tranquilidad para que uno ya pueda estar en paz. Claro. Quedan poquitas preguntas. Por ejemplo, Noelia, ¿qué es rendirse y cómo hacerlo? Un poquito ya lo que respondiste. A ver cómo la entrega. Rendirse es aceptar. No te postres ni nada. Aceptar. Te vas a postrar. Simplemente aceptar que
puedes estar en paz, aceptar que puedes estar en amor permanente, se puedes aceptarlo. Luego se percibirá en algún momento. La rendición. Entre la rendición y la entrega, ¿hay algo de diferencia o es prácticamente la acción es un poco lo mismo? No, pertenecen a este desandar de la vida de cada uno, que evidencian muchas faltas a veces y muchas semillas para poder sembrar este campo y volverlo fértil. En el campo también se necesitan plantas venenosas, muchos árboles con espinas, para que los depredadores no pasen, ¿no? Pero es un campo saludable y muy fértil. Entonces, cuando esto procede en nosotros, podemos lograr que nuestra mente esté estable. No se pide tranquilidad. Estamos hablando de procesos. En nuestra evolución, nuestra mente tiene que estar estable en algún punto. Estar estable. Entonces, cuando estamos estables, podemos ver una cosa, podemos ver otra. Y no nos desequilibramos. Eso significa una mente estable. Krishna habla, ¿no?, de tener siempre una mente estable. Entonces, cuando se logra esto, estar estable, aunque sea un instante, uno puede ver con claridad las cosas, tanto de un lado como del otro. No hay dificultad para vivir de este modo, viendo las cosas como son. Muy bien. Ingrid dice, hola, ¿depende de uno estar en un estado de supervivencia? O sea, si es por culpa de uno que está en un estado siempre muy de No, supervivencia. es natural en el hombre, en el ser humano, estar en un estado de supervivencia. Cuando uno nacen luego del año en un estado de supervivencia, donde necesita el alimento para vivir, necesita el aire para respirar, necesita los ojos para ver, necesita los oídos para oír, necesita las manos para tocar. Luego, cuando este estado se va superando, no necesita tanto esas cosas. Ve lo que tiene que ver, escucha lo que tiene que escuchar, toca lo que tiene que tocar, huele lo que tiene que oler. Sí, creo que también por ahí quiere decir de que si también es parte de Dios pasar por ese camino cuando a veces no tenés ni para comer, ponerle. Es parte del mundo dual. No tiene nada que ver con Dios. Siempre tiene que ver con Dios. O todo tiene que ver con Pero Dios. este mundo es dual. Y es maravilloso, es una ofrenda, aunque la gente cree que no. Este mundo es la ofrenda de Dios. Porque podemos pasar por todas las etapas hasta llegar al punto de conocernos a nosotros mismos. Desde los pensamientos más aberrantes hasta los pensamientos más sublimes. Alma Rosa Fernández, mi esposa murió hace 2 semanas, él lo decidió así, ¿cómo puedo aceptar su decisión? Él me dijo que confiara en él lo que hacía. Tenía cáncer, pero me duele mucho su ausencia. Bueno, sí, duele porque uno está pegado, está enlazado, está encriptado. Puede estar uno enlazado, encriptado y asociado a la otra persona, pero desde el amor más puro. Si uno está enlazado a esta persona desde el amor más puro, no va a sufrir, va a comprender. Sucede algo, no comprensión filosófica ni intelectual. Digo que se va a volver una persona comprensiva.
completamente comprensiva. Y uno tiene que entender que el otro es una entidad individual que puede enlazarse al otro, ¿no? Al otro prójimo. Pero hay ciertas cosas que pertenecen únicamente a esa entidad individual, como por ejemplo estos actos, que a lo mejor no tienen que ver con esa pareja que era linda, luminosa, armoniosa. Tienen que ver con estos pensamientos mórbidos, de los cuales estoy hablando, que hacen que la vida de uno se envenene. Entonces, tú lo quieres entender, no puedes entenderlo, no quieras entenderlo. Tiene que haber mucha comprensión interior. Pero el dolor lo va a sentir igual por más que esté enlazado con la manera. Primero va a sentir dolor, sí, primero va a sentir dolor, después se va a olvidar del dolor y después sobrevendrá seguramente culpa, todas esas cuestiones que suceden a nivel psicológico. Y más tarde sucederá que se olvidará por completo. Así que no teman, no hay problema, no se preocupen. Patricia Herrero me pregunta a veces cómo discernir entre una necesidad real y una manipulación de la mente egoica. No tienes que discernir. Te estás pasando un escalón o varios escalones. Claro. Lo único que tienes que hacer es aceptar las cosas tal cual son, que es dificilísimo. Porque uno siempre tiene que tener el control. Entonces, si ve una cosa que a uno no le agrada, la quiere cambiar, ¿no? Quiere tener el control sobre aquello que considera lo más natural para uno. No, esto así no tiene que ser, tiene que ser así. Entonces, ahí viene el control sobre aquella cosa que no me gusta para convertirla en algo agradable para mí. No, yo estoy diciendo que tienes que aceptar las cosas tal cual son. ¿Cuándo entra el discernimiento recién? Cuando primero aceptas las cosas que tal cual son, aceptas que en tu campo hay plantas venenosas, hay cocodrilos, hay animales que te pueden devorar y también hay plantas muy aromáticas y pececitos de colores que hacen de tu vida algo muy bonito. Cuando aceptas todo eso, ya puedes entrar en tu campo y saber que estos depredadores pueden contaminar tu campo. Entonces comienzas a ver cuál es el camino para llegar a ellos, de un modo que al llegar a ellos puedas detener el influjo de la fuerza de la existencia que están en ellos. Pero en sí, el discernimiento, ¿qué es? ¿Cómo se usa esa virtud, esa herramienta, digamos? El jnana utiliza el discernimiento. En el yoga, jnana quiere decir el discernir entre lo que me lleva al estado de paz y lo que no me lleva al estado de paz. Siempre se da el ejemplo de un cuarto, de una habitación a oscuras, donde no hay luz, pero es el cuarto de uno. Entonces entras y empiezas a tocar así y dices, no, quieres llegar a la cama, ¿no? No, esta es la pared. Sigues, este es el closet. Esta es la mesita de luz. Esto no. Esta es la lámpara, esto no. Y cuando tocas así, dices, esto sí. Mira, es la cama. Esa es la forma de discernir. Claro. Pero entonces cuando tú discernes en tu campo lo que hay, aceptando lo que hay, primero aceptando lo que hay, interviene en tu mente un aspecto que se llama intervención lógica del pensamiento, que es, este árbol da este tipo de fruto, este fruto es amargo, y en ciertos momentos del año
Si lo como, me indigesto. Y en ciertos momentos del año, si lo como, me favorece a mi digestión. O sea, ese tipo de discernimiento lógico permite desarrollar una visión por la cual uno puede darse cuenta que es beneficioso para mí ante el objeto que estoy observando. Y cuando yo hago una observación profunda a través de un discernimiento, extraigo el néctar de la sabiduría del objeto que estoy observando. Ya el discernimiento trae un conocimiento previo. Claro. Para que yo pueda extraer el néctar del verdadero conocimiento del objeto que estoy observando. Entonces voy a poder reconocer aquellas semillas que son fértiles para mi campo y aquellas que son infértiles para mi campo. Muy bien, últimas 3 preguntas, o alguna que vayan, los poquitos que somos acá, los que quieran hacer una pregunta, y vamos a ir cerrando. Mónica León, muchas veces en inglés se dice tú eres Dios, en enseñanza supuestamente espirituales. ¿Podría aclarar cuál es la diferencia fundamental entre eres Dios y Dios está en ti, o estás en Dios? Pues Dios es omnipresente, ¿no? Si uno lo ha percibido, es omnipresente, por lo menos, por lo tanto está en todas partes. Pero se presenta más a menudo y más conscientemente en el ser humano. Porque como el ser humano tiene una conciencia superior, puede concientizar de que Dios está en él. Y además puede concientizarlo porque Dios es real. Uno puede percibir las cosas que hay del mundo, tanto sutil como real o como causal, porque están en uno. Tú no puedes percibir algo que no está en ti. Tú puedes siempre percibir algo que está en ti. Por lo tanto, el primer proceso lógico de la intervención del pensamiento es entender que Dios es real y que existe en mí. Por eso lo puedo percibir, por eso lo puedo palpar y por eso hasta lo puedo entender. Nadie puede comprender algo que no esté en uno, porque todo está en uno. Cristian dice, hablaste de la familia como pilar. ¿Qué pasa cuando tu pareja no te acompaña? ¿Cómo seguir con eso en este camino? Es de a dos. Uno puede hablar, mi pareja no me acompaña. Y la pareja puede decir, fulano de tal no me acompaña, porque no piensa como yo pienso. Claro. Si van a poner o si va a prevalecer, ¿no?, esta forma de comunicación, el poco amor que había va a terminar estando en la azotea o en el sótano de la casa de cada uno, y uno de vez en cuando lo va a tomar, pero cuando lo tome va a estar lleno de polvo, ¿no? Entonces lo va a tener que desempolvar y presentárselo nuevamente a su pareja y decir, ¿te acuerdas de esto? No, la verdad que mucho no me acuerdo. ¿Qué es? Es mi amor hacia ti. ¿No te acuerdas? No, la verdad que ya con toda la vida que estamos realizando, no he tenido tiempo para esto. Eso es lo que ocurre a las parejas cuando se desarman y van por el camino de la confusión, ¿no? De creer que el estado de supervivencia lo es todo. Y entonces se vive una vida robótica, de hacer cosas, de procurar al otro cosas, hasta que después nos damos cuenta, pero yo tenía algo de amor por ahí, lo voy a buscar. Cuando se lo presenta a la pareja dice, ¿qué es eso que me estás mostrando? ¿Es un regalo que me estás dando? Pues sí, a veces hay que desempolvar este viejo amor que tenemos olvidado, porque tenemos tanto desamor
que nos olvidamos del amor, y presentárnoslo a nosotros mismos, y luego hacerle recordar a nuestro prójimo, que es el que vive todos los días conmigo, de que tengo amor para dar. Y preguntarle, ¿tú también tienes amor para dar? Y si los dos tienen ese amor guardado en el closet, y que ya no tiene la forma que tenía antes porque está lleno de polvo, y va a haber que empezar a construir nuevos pilares y tirar los antiguos pilares. Pero el otro día hablaste justamente en un video del camino espiritual con la pareja, que no, le habían hecho una pregunta de que no era un impedimento o que si podía ser un impedimento. Si los dos saben hacia dónde, uno es como un carro, ¿no? Si una rueda se rompe y los dos vamos en el carro, los dos chocamos, ¿no? Porque el carro se rompió. Entonces los dos bajémonos del carro y reparemos el carro. O sea, existe una persona, es el primer eslabón, existe otra persona, ese es otro eslabón, y existe el tercer eslabón, que es la pareja. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llevar este carro? A veces lo llevamos a un callejón sin salida y nos golpeamos mutuamente, y otras veces ese carro va hacia un lugar donde los caballos no van desbocados, sino están dirigidos por nuestras riendas. Podemos dar el ejemplo de la carroza, ¿no? Con los 5 caballos, que son los 5 sentidos. Hay 5 caballos, estos 5 caballos son los 5 sentidos del ser humano. Indriyas, los órganos de los sentidos. Están llevados o tomados o enlazados a un carro. Las correas, las riendas, es la mente. El cochero es la inteligencia. Dentro mora lo más preciado que tengo, que es el alma inmortal. Y el cuerpo es el carruaje. Está todo listo. Pero si el cochero se duerme, abandona naturalmente las riendas, que es la mente, y los órganos de los sentidos, que son los caballos, se vuelven salvajes y van sin rumbo. Entonces, sin inteligencia no hay rumbo. A la inteligencia hay que mantenerla bien. Es el primer eslabón del antakarana o instrumento mental y es el último que se usa. Y en muy pocas ocasiones se usa. Entonces, acuérdense, el cochero es la inteligencia. Si el cochero se duerme, no puede tomar las riendas de su vida, ¿no? Y entonces los órganos de los sentidos, que son estos caballos salvajes, irán impetuosos hacia los objetos de placer. Última pregunta. Beatriz Varela. ¿Cómo saber si la zona de confort en la que me encuentro es generada por mi ego o es un logro de mi introspección? Entrega y amor a la espiritualidad. Pues tú consideras que es una zona de confort, pero fíjate, ¿dónde estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás inquieta? ¿Tienes muchísimos pensamientos? ¿Quieres ser alguien en la vida? Estar quieto significa mirar. No importa de zona de confort. Si estás en el medio de un lago, o si estás en tu casa, si estás en el lodo, pregúntate, ¿cómo van mis pensamientos? ¿Cómo va mi corazón? ¿Y hacia dónde quiero llevar estos pensamientos y estos sentimientos? Una pregunta que quieren hacer aquí, los presentes.
Y si no, cerramos con la de Satyananda Alejandro. Pregunta, ¿cómo transitar en un medio adverso entre familiares y compañeros con pensamientos y sentimientos enfermizos? El agua de lluvia cuando cae a la tierra se convierte en barro. Bueno, ese barro vuélvelo arcilla y edifica una hermosa estatua del Señor y ponte a meditar en él. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Me mandaste una? Cecilio Méndez. Última pregunta, maestro, ¿qué es la humildad? Bueno, sabes lo que es opuesto a la humildad, ¿no? Si sabes lo que es opuesto a la humildad, ya vas a obtener la respuesta. Es una actitud más sumisa sobre la vida, no tan vehemente. Es una cualidad que te permite comprender a tu prójimo. Es una cualidad que te evita el resentimiento, te evita el celo, te evita el miedo y te permite caminar sin dejar huella alguna en este mundo. Pero para que tú sepas más o menos de qué se trata la humildad, tienes que saber cuál es el opuesto a la humildad. Entonces verifica primero cuál es el opuesto a la humildad y en la próxima me cuentas. Bueno, vamos cerrando ya este satsang. Espero que le haya gustado, le sirva y una disculpa a los que no pudimos responder. Fueron las preguntas un poquito lo que nos fueron pasando y nada, agradecerles a todos por estar ahí y a la Yajara por todo este inmenso amor y nada, eternas gracias por todo. Okay. A ustedes, gracias por todo.